llamándote la atención de que en el 2009, Martinelli le mandó un tuit a la embajadora de Estados Unidos, a la señora Stephenson, señalándolo. Un WhatsApp, tuit no. Un WhatsApp. Sí. Habló conmigo, necesito ayuda con la intervención de teléfonos, pidiéndole ayuda para que le brindara apoyo en la intención que tenía Ricardo en escuchar, en intervenir a sus adversarios políticos. ¿Ya era presidente? Pero sí, ya era presidente. Okay. Eso fue en agosto. Okay. Este Wikileaks salió el 22 de agosto del año 2009. Ricardo tomó posesión el 1 de julio. Y ya Ricardo le había hecho una visita en la cual nos enteramos posteriormente por estos Wikileaks cuál era la intención de Ricardo. Ricardo era un hombre que tenía un proyecto político. Tenía un proyecto político de largo aliento. Contemplaba por lo menos estar en el poder 10, 15, 20 años, y para eso él se había propuesto disminuir, si no liquidar, a sus adversarios políticos, fundamentalmente en el PRD, y establecer una especie así de control a través de expresando lo que es su personalidad, de una persona muy absorbente, muy autoritaria, rompiendo todo lo que se puede existir en materia de institucionalidad. De manera tal de que este fue el primer paso que Ricardo dio, donde esta señora pegó el grito al cielo, porque si bien tenían algún tipo de relación con el presidente Martinelli, recuérdate que la alianza Martinelli y Varela se formó en la embajada norteamericana. Yo pienso que ahí había una especie de psicología de relación, de amistad, cuando tuvo cuando dio el paso de pedirle que ayudara a pinchar a sus adversarios, fundamentalmente a gente del PRD o a gente vinculado con el chavismo, como señala ese Wikileaks. Sin sospechar lo que significa el pinchazo para los norteamericanos. Sin pensar, ahí creo yo que se fue de bruces, que si bien los norteamericanos lo veían como un buen candidato, como efectivamente lo veían como un buen presidente, que hay límites que tú no puedes sobrepasar. Por ejemplo, que le costó a un presidente norteamericano el poder, a Richard Nixon. Entonces, la señora embajadora pegó el grito al cielo. Y la característica en ese momento político que había en el país era de que una clase económica poderosa, que controlan medios de comunicación, que controlan negocios muy importantes en este país, se convirtieron en poderes fácticos que pensaban, y algunos todavía siguen pensando, que pueden hacer en este país lo que a bien le venga, como una especie así de restauración de lo que fue la oligarquía panameña en el año 1968, que teniendo los controles de la zona libre, del sistema financiero, de los comercios y de los medios de comunicación, podían a través de estos factores fácticos controlar la vida política del país. El problema es que no contaban que Martinelli se le fue de las manos, porque Martinelli planteaba ir mucho más allá, y para eso él necesitaba tener un control y un conocimiento de las actividades de sus adversarios, no solo políticos, también periodistas, porque hubo periodistas que también pinchó a la propia personal de la embajada norteamericana. Era una obsesión, pero dentro de un marco de referencia político, económico y hasta jurídico, que al pasar esos marcos realmente rompía la institucionalidad del país, sin que, pienso yo, sus asesores pudiesen convencerlo de lo que estaba haciendo, porque sé que muchos asesores le decían y le recomendaban que había cosas que no se podían hacer, pero para él, dentro de su psiquis empresarial, como lo señala esta señora, que piensa que manejar un supermercado es manejar un país, se le fueron las manos, cometió estos errores, y precisamente por estas acciones que son tipificadas como reales delitos, está pasando uno de los momentos más difíciles de su vida, y está dejando también la imagen del país muy, muy, muy deteriorada. Pero yo recuerdo que a su llegada al gobierno, el presidente Ricardo Martinelli, su ministro de la presidencia, Jimmy Papadimitriou, denunció que se había extraviado una máquina de escuchas telefónicas que se había adquirido en el gobierno anterior de Martín Torrijos. No sé si usted recuerda eso. Sí, yo recuerdo que eso lo dijo Jimmy Papadimitriou, y lo que debió allí proceder es poner un denuncio en la autoridad o en la jurisdicción pertinente para que se investigara, porque precisamente uno de los temas que también están dentro de las querellas que nosotros hemos interpuesto es la pérdida de un equipo que costó 13 millones de balboas y que
salió de donde debía estar, que era el Consejo de Seguridad. Entonces, en ese sentido, quizás lo que era pertinente era averiguar, investigar, poner un denuncio y si efectivamente que había responsabilidad en el gobierno de Martín, a Martín o a quienes estuviesen por debajo de su administración, hacer la investigación. No, creo que no lo hizo Papá Dimitri porque hasta ahí llegó la cosa. Entonces, Martinelli no logra, señor Abad, la adquisición de este equipo con los Estados Unidos y se va a Israel a comprar un equipo moderno y especializado. Yo debo, con todo el respeto y el aprecio que le tengo a don Michel, hacer una breve aclaración sobre los tiempos. Mira, a costo de ser irónico y hasta de ser cínico, yo debo coincidir con Camacho, creo que es la primera vez que coincido contigo. Ya estoy preocupado. Mentira, es broma. No estás preocupado. Es El broma, mismo es broma. Ricardo Martinelli, tú dices que el PRD lo hemos Es broma, destruido, es broma. pero Ricardo Martinelli quiere hacer alianza ahora con el PRD. ¿No? Dio instrucciones. Y dio instrucciones, entonces... Pues Antes tiene de- derecho a equivocarse. No, también tiene derecho a equivocarse. Sí, sí. Entonces, acepta que tu jefe se ha equivocado muchas No, mi veces jefe no, mi líder. y se sigue equivocando, tu líder. Bien. Mira, cuando aquí se habla de pinchar, ¿tú te acuerdas de una gran polémica que surgió a partir de denuncias que se hicieron contra el presidente Obama y su gobierno, a partir de ciertas comunicaciones que hizo Assange o el otro que está detenido en la Embajada de Ecuador, asilado, de que en los Estados Unidos se pincha? Es más, trascendieron tanta información que Obama tuvo que ir a Alemania a pedirle disculpas A la primera ministra. a la señora Merkel por lo que se estaba dando, porque era un escándalo a nivel internacional. Y no solamente fue con la primera ministra, con la canciller Merkel, sino que también fue con Dilma Rousseff, donde se le pidió disculpas porque el sistema de los pinchazos existe, y por eso digo que coincido contigo en eso, desde que comenzó la inteligencia política. Bueno, antes se revisaban las cartas en la época de Julio César. Desde los antiguos egipcios. Por favor, entonces, por eso te digo, a costa de ser cínico, esa es una verdad de perogrullo. El problema es, como decía un amigo mío que murió, que el ladrón no es el que roba, ladrón es el que cogen robando. Pinchador no es el que pincha, pinchador es el que cogen pinchando. Y la mala suerte que tiene Ricardo Martinelli es que era el jefe de estos tres señores, era el presidente del Consejo de Seguridad y solamente tenía como a 3 personas que dependían de él, porque cambió la ley, cambió el decreto, porque eso se maneja a través Derogó la ley de y lo decreto. reemplazó en un Y decreto. lo reemplazó, siendo él el jefe directo de todas estas Pero no es representante acciones. legal, usted lo sabe, ¿no? Bueno, yo no sé si Porque vamos, si representante tú quieres legal entrar, es si tú quieres entrar ya el secretario en del esos Consejo. detalles, ¿no? Podemos verlo, podemos hasta Perdón, no quería aceptarlo. interrumpirlo. Pero lo que sí te digo es que él era el presidente. Él cambió eso porque él quería tener el control absoluto. Y diciéndote eso entonces, también es cierto que los norteamericanos vetan, ¿no? Cuando le tiene un cuarto de moña a un político o a un funcionario, lo vetan. Como pudieron haber vetado a Gustavo Pérez, como me vetaron a mí cuando comencé a sonar como ministro de Gobierno de Justicia en el gobierno de Pérez Valladares. Porque desafortunadamente la institucionalidad de este país precisamente se presta para que ocurran estas cosas. Yo sostengo la tesis de que este país está prisionero de una serie de poderes económicos, financieros, mediáticos e incluso internacionales, que son los que al final determinan pautas y líneas generales en la política, que son lo que traen como consecuencia situaciones como esta. Y creo que esto sí se puede, como dice acá Rosendo, se puede solucionar buscando un entendimiento nacional donde se detenga esto, porque si esto sigue como está, realmente vamos hacia un despeñadero político en este país. Ricardo Martinelli era el jefe nombrado por él mismo cuando cambió ese decreto y cuando cambió la ley. Los mismos funcionarios, esos 3 funcionarios decían que le iban a entregar al jefe la información, que iban a la presidencia y se le entregaban en un sobre.
Eso está también en el expediente. No, eso es falso. No, sí, Pero no, me voy a no me referir diga, ahora- no me diga que es falso, ahora porque me voy eso a está en referir el a eso. expediente. Ahora, Sí. ahora Si me voy tú a no referir. quieres ver esa parte en el expediente, tú ahora- tienes todo el ahora me derecho. voy a referir a Tú eso, tienes no te todo el preocupes. derecho a no ver lo que no te interesa. ¿Sí? Por eso te digo, yo te acepto. Ahora me voy a te referir a acepto eso. algunas de las cosas, algunos de los señalamientos que tú haces. Este muchacho Piti, efectivamente, de una manera u otra, debe estar implicado. Los cuestionamientos y las suspicacias que se generan frente a por qué no lo está son válidas y yo las entiendo, ¿sí? Pero que se trate de separar a quien comenzó su campaña política y a quien comenzó esa fecha en que le pidió a la señora embajadora que le prestara todo el apoyo para ver qué estaban haciendo sus opositores, porque aquí eran opositores políticos, porque Martinelli lo dijo públicamente y no lo dijo una vez, lo dijo muchas veces. Una de sus tareas fundamentales era destruir al PRD, que el PRD más nunca volviera al poder, y se ensañó contra Pérez Valladares. No se ensañó con Mireya, porque Mireya enseguida se dio cuenta por dónde venía el hombre, pero también estaba en la lista, y se ensañó también con Martín Torrijos. Porque yo te digo, sostengo, porque él mismo lo manifestaba en su discurso, si es que Martinelli es víctima de su lengua, porque es muy lenguaraz, se le va la mano en pollo, ¿no? Su tarea, su propuesta era fundamentalmente establecer un gobierno martinelista con él o sin él en la presidencia de la República. Para eso puso a su señora esposa como vicepresidenta en la campaña del señor Mimito Arias, porque él tenía una propuesta a largo alcance y para eso él tenía que tener maniatado o disminuido a sus contrincantes políticos. Y una forma era ver cómo mantenía información sobre esto. Y termino diciéndote, hay grabaciones, no solamente fueron los WhatsApp, ni solamente fueron los BlackBerry, hay grabaciones, y búscate en YouTube la grabación que me hizo a mí en una conversación que yo sostuve con Alfonso Mas en Bocas del Toro. Ahí está en YouTube, donde él lo bajó con el señor Papadimitri y el otro que está huyendo en Colombia, uno que también a veces la gente se olvida, que era de turismo, ¿sí? Que ese también era una mente diabólica dentro del gobierno de Martinelli, donde se dan el tupé, es decir, los tengo controlados, sin darse cuenta que yo realmente no estaba hablando para estaba hablando para él, para que sacara los cascos, que lo tenía bien metido en el tema de Changuinola, sí, porque él me llamó a mí y me dijo que por favor lo ayudara a solucionar el problema de Changuinola, que hablara con Bennett. Bennett en ese momento era el dirigente sindical de las bananeras. Digo, mire, señor presidente, el problema no lo resuelve Bennett, el problema lo resuelve usted. ¿Cómo retiré la ley? Que al final tuvo que retirarla, tuvo que mandar efectivamente a Papadimitri. Nosotros enviamos a Vinicio Robinson para que buscaran soluciones, dando el liderazgo que tiene Vinicio Robinson y al señor en Varela Bocas del también Toro. tuvo que... Mandó a Varela y ahí se resolvió. Tuvo que retirar la ley. ¿Sí? Lo que tú grabaste fue contrainteligencia. Sí, Era claro, para él mismo yo le estaba mandándole el mensaje, pero yo sabía que estaba pinchado. O sea, yo no soy ningún iluso para no saber que estaba pinchado. Como también le mandaba el mensaje, prendía el área de los Nove Blugué, que también me la tiró al éter, una conversación que tenía con Jaime Pedrol, hoy diputado de la República, donde también le decía qué es lo que tenía que hacer, porque este señor, cuando se empecinaba en algo, tenían que ocurrir las situaciones lamentables como la que se dieron en Changuinola y la que se dieron en la comarca Nove, porque era la única forma que podía entender, con la gente en la calle y dándose situaciones como esa. Entonces, es verdad que sí, que tenemos una serie de problemas institucionales, pero Ricardo Martinelli pasó el límite de esa institucionalidad, y eso es lo que te demuestra entonces que el país necesita reforzar esa institucionalidad y tiene que hacerlo por la vía política, porque estamos, sí, dentro del medio de un problema jurídico como es este Martinelli, pero por supuesto que también es político porque es consecuencia de un modelo que no funciona en nuestro país, porque es un modelo donde unos pocos concentran un gran poder, tienen un gran monopolio político y por lo tanto te controlan la vida política de los partidos, de los políticos y al final de todo lo que es la política panameña. Vamos, por favor. Lo enterraron. Enterrado.
Por completo. Por eso, cuando nosotros presentamos la sí, información querella, del Consejo de Seguridad. ¿sí? Y aquí le voy a decir algo al amigo Camacho. Si Ricardo Martinelli entonces no recibía la información, no se le puede acusar por la comisión de un delito. Pero como presidente del Consejo, por omisión, ¿sí? Porque la ley lo señala que no solamente es por la comisión, sino por la omisión le cabe responsabilidad. Ustedes que son abogados. Es una teoría. No, eso no es teoría. Eso lo establece la ley. Eso lo establece la ley. En la que usted, como funcionario público, cuando es un funcionario de manejo, ¿no? Usted por comisión o por omisión le cabe responsabilidad. Y no hay duda que el señor Ricardo Martinelli era el presidente del Consejo de Seguridad. Y ahora uno de ustedes dos agregan que incluso Papa Dimitri eran tres fundamentales de sus allegados. Entonces, eso es una especie de argumentación que no carga suficiente peso para eximir al señor Martinelli de todo lo que está pasándole, a él, al país, a la familia y a todos los panameños, porque como funcionario jefe de esa institución le cabe responsabilidad. Yo pienso que sí, la defensa tiene todo el derecho y debe utilizar todos los recursos. Yo en eso no me meto para tratar de justificar una conducta delictiva o una supuesta conducta delictiva en este caso de Ricardo Martinelli, y yo en eso no me meto. El problema es que todas las evidencias en el expediente existen. A mí cuando me llamaron a corroborar lo que se tenía en lo que a mí concierne, habían llamadas telefónicas, estaba el correo electrónico, mi correo electrónico también, y habían también grabaciones de ambiente. Después me informé que efectivamente en estos teléfonos, con los instrumentos y con la herramienta que hay hoy en el sistema de inteligencia, no solamente te escuchan, sino que inclusive te pueden hasta grabar por tu mismo aparato de manera visual. Pueden filmar. ¿Ah? Que sí, pues pueden hasta filmar. Entonces, ahí están las evidencias. Cuando nosotros nos llamaron a reconocer, ahí teníamos una computadora aparte donde certificábamos lo que decía y lo que aparecía en el otro. Yo no sé si fue Didier, si fue Brad Pitt, si fue este señor ahora que aparece. Si fue la gente del PRD, no sabes. No, pero estoy seguro que no fue gente del PRD. ¿eh? Eso sí te lo garantizo. ¿Cómo tú puedes asegurar eso? Te lo garantizo porque eso está en la computadora que tenían estos señores. No, la computadora de BRAC, que es el Consejo de Seguridad. No, de la computadora que estaba en el Consejo de Seguridad. Y eso está en el expediente. Entonces, es un hecho irrefutable, ¿no? Que ahí estaban esas grabaciones. Pero además, es también del conocimiento público que para vanagloriarse de que nos tenían a todos controlados, lo pasaban en las redes sociales. Pero usted lo pincharon en la etapa cuando se mantenía la alianza Varela-Martinelli, porque sí, lo de Boca se dio durante la alianza. Claro, por eso es que nosotros cuando establecemos y esa parte no aparece en el expediente. Cuando nosotros establecemos nuestra querella, nosotros establecemos una querella contra Ricardo Martinelli y quienes resulten responsables. Yo no estoy muy claro y no quisiera contradecir aquí a Rosendo, pero yo creo que este juicio todavía no es un juicio que se ha abierto, en tanto que todavía este señor salió huyendo, está detenido y no se ha presentado ni tan siquiera para que se le impute. Y yo creo que en ese sentido, bueno, si este señor no puede ser imputado por los señalamientos que hace el licenciado Rivera, por lo menos para aclararle allí, el proceso que se sigue en la Corte al señor Martinelli es por su condición de diputado de él para la SED. El Ministerio Público ya concluyó que es donde puede incluir a Ismael Pití. Es en la otra jurisdicción. Juicio y no se puede incluir a más nada. Bueno, pero de todas maneras, llamarlo como un testigo fundamental en este caso, porque tiene que tener mucha información. Porque no solamente fueron 150. 600 dijo. Se habla en estos días de 600 personas que se intervinieron. ¿No se puede hacer nada contra él? ¿No? legalmente? No. Bueno, no sé.
Yo respeto en la este opinión. gobierno Yo no respeto, van a hacer nada. yo respeto la opinión acá del colega. Yo no he dicho que no algo puede. de gobierno, no es lo que acaba de decir Camacho. En este gobierno no. Pues si este Debe ser gobierno algo es de el que está justicia, haciendo eso. No importa qué gobierno que esté, por debe ser supuesto. algo de justicia. Esas son las debilidades del sistema, de nuestras instituciones. Porque uno se pregunta por qué a uno sí y a otro no. Bueno, en estos casos, es donde te digo yo, se demuestran las debilidades de nuestras instituciones. Y de lo que se trata es que de toda esta experiencia tenemos que ver cómo esas instituciones las recuperamos y las mejoramos. Porque no puede ser es que se repita un fenómeno nuevamente de Ricardo Martinelli. Aquí Camacho tiene toda la esperanza que su líder regrese y que sea llevado en andas. Va a ser, ¿no es así? Va a ser alcalde de Panamá. Como de pronto, y va a ser alcalde de Panamá, él tiene esa esperanza. Bueno, esa misma esperanza tenían de Adolfo Hitler, ¿no es así? Que convenció a todo un pueblo de llevarlo hasta donde lo llevó, y fíjese el holocausto que ocasionó. Sí. Yo creo que el pueblo panameño realmente no sería insensato en volver a repetir una experiencia con una figura como esta.